Bueno, perdón, se cortó por el tema de la señal, pero voy a reanudar donde quedamos. Bueno, estábamos diciendo entonces, hermanos y hermanas, que estos personajes eligen el desierto para encontrarse con el Dios de amor, escogen la soledad, el silencio y la oración como una forma de dar testimonio de Jesús. Ah, hay autores que señalan que estas comunidades, ¿no?, que se forman, siempre se forman a la periferia. Y dice Laura Swan en su libro Las Madres del Desierto, dice que ellos establecían sus comunidades a un día de caminata de un pueblo pequeño con el fin de mantener algún tipo de contacto fuera de la comunidad. Lugares comunes eran cuevas, ruinas de edificios antiguos, tumbas familiares, islas, promontorios costeros, tierras inhóspitas del norte. Evidentemente, esta decisión radical del desapego de este movimiento monástico lo lleva en búsqueda de establecer esos tiempos de soledad o esos lugares de soledad, esos lugares del silencio, ¿no? Donde el silencio revela muchas cosas, el silencio te confronta contigo mismo, en el silencio sos capaz de escuchar no solo lo que pasa a tu alrededor, sino más bien sos capaz de escuchar lo que hay dentro de ti, ¿no? Sos capaz de escuchar tus pensamientos, tus sentimientos, sos capaz de escuchar las culpas que a veces uno carga en la vida y, y bueno, eso te lleva inevitablemente a unirte a la oración. Vamos a tener una clase también, sí, algunas ideas que tienen que ver con la oración, ¿no? Y cómo la oración es más de lo que nosotros hemos pensado que es orar. Pero esto era lo que hacían estos hombres y estas mujeres. Y algo muy interesante es que en su peregrinar nos legaron una espiritualidad que 15 siglos después sigue siendo actual y sigue siendo muy pertinente, ya que también hoy estamos rodeados de muchos aspectos que evocan el poder, la corrupción, muchas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, queridos hermanos y hermanas, no tienden a acercarnos a Jesús, todo lo contrario, tienden a alejarnos, de tal manera que en medio de una sociedad postmoderna, como la estamos viviendo nosotros hoy, no tenemos tiempo para nada, mucho menos para el Señor. Son tantas las actividades que nos absorben, incluso los líderes espirituales, ¿no? A veces los pastores, nosotros mismos, los que somos pastores, nos preciamos y tal vez muchos pensarían que nosotros estamos muy cerca de Dios porque, bueno, somos pastores, pero ustedes saben que a veces nuestras agendas están tan llenas de actividades, de visitas, mm, de elaborar sermones, de aconsejar, de ir a arreglar un problema. A veces tenemos tantas actividades que no tenemos ya espacio para un momento a solas con Dios, ¿no es cierto? Y en esta vorágine de cosas y de situaciones, terminamos enfriándonos espiritualmente también los pastores. Así que pienso que hoy este mensaje nos confronta en el sentido de ir analizando cuáles son aquellas poltronas del poder que nos invitan a sentarnos en ellas y que nos alejan de tener un real encuentro permanente con Jesús. Ese peregrinaje de estos hombres, hermanos, nos comunican un mensaje de radicalidad. Creo que hoy necesitamos acciones radicales. No estoy hablando de fundamentalismos, que eso es muy distinto. El fundamentalismo no encuentra razón en sí misma, sino que va más allá de la razón, ¿no? Se vuelve muchas veces irracional.
sus acciones, sus pensamientos, se vuelven obcecados, se vuelven cerrados los fundamentalistas y no hay otra verdad más absoluta que la que ellos consideran que es. No hablo de fundamentalismos porque creo que de eso no se trata la espiritualidad cristiana, pero sí hablo de acciones radicales. Hablo de acciones y de decisiones que puedan ir en esa búsqueda sincera, en esa búsqueda real, en esa búsqueda auténtica de Dios, ¿no? Vuelvo a repetir, a veces uno en este peregrinaje va uno tomando conciencia de esos pasajes, ¿no es cierto? De el que no dejare a padre, a madre, a hermano, a hermana, eh, no es digno de ser mi discípulo. La verdad me deja pensando mucho ese pasaje a la luz de estas acciones radicales, ¿no? Me deja pensando mucho. Me deja pensando mucho pasajes como cualquiera que pone las manos en el arado, mira para atrás, no es digno de ser parte del reino, ¿no? Me deja pensando qué acciones radicales uno tiene que vivir o tiene que tomar para, para seguir a Cristo, ¿no? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si en última instancia va a perder su alma, ¿no? Y cuando muera, nada se va a llevar. Radicalidad. Creo que hoy necesitamos una generación de líderes, de miembros de iglesia, una generación de hombres y mujeres radicales, ¿no? Radicales en su forma de ser, en su forma de vivir, radicales en no negociar en los valores del reino, radicales en vivir una vida de amor a Dios y de amor al prójimo, radicales en el sentido de sacrificar aquellas cosas que no son prioritarias en nuestra vida y que más bien tienden a satisfacer una, una ambición personal que tienden a satisfacer ah, una, una, una necesidad de tener por tener. Y eso nos aleja de Dios. Entonces, nos plantean un mensaje de radicalidad, pero también de serenidad. No son hombres y mujeres como vimos como es en la autobiografía, perdón, en el testimonio que dan de Antonio. Él era un hombre alegre, era un hombre que, que no se dejaba ni siquiera seducir por las cartas que le mandaba el emperador para pedir su consejo. No era un hombre huraño ni taciturno, ni era un hombre que se alejaba de todos, ¿no? Más bien era un hombre que su personalidad hacía que la gente fuera a buscarlo y que quisiera encontrar de él consejo. Pienso que hoy necesitamos hombres y mujeres, hermanos, serenos en nuestro actuar, tan serenos que podamos nosotros ser capaces de ser cristianos gozosos, de ser cristianos alegres, de ser cristianos que vivamos en la alegría de nuestra salvación, en el gozo de nuestra salvación, en la felicidad del amor de Dios, ¿no? En la plenitud del Espíritu Santo. Ser hombres y mujeres que ante las adversidades podamos mantener la calma, ¿no? Y podamos confiar en el Señor y esperar en Él y en sus promesas. Esto es lo que aprendemos de estos personajes. Y lo más importante es que estos personajes tenían la honestidad primero con ellos mismos, porque en esta lucha de sus demonios, como los llaman ellos, ¿no es cierto? Sabían lo que podían ser capaces de hacer y lo que no podrían ser capaces de hacer. Y finalmente tuvieron y descubrieron una sed de Dios. Creo que eso es lo más valorable, hermanos, en estas fuentes de sabiduría espiritual. Lo más valorable de este movimiento del siglo tercero, cuarto, es que desarrollaron una sed de Dios tan importante y tan trascendente que, bueno, finalmente lograron descubrir el verdadero sentido de su vida. Eso también me sigue dando vueltas en la cabeza. ¿Qué costo uno podría pagar para poder encontrar, descubrir y llevar a cabo el propósito que tenemos en la vida?
¿Qué acciones tendría yo que hacer para llevar a cabo la misión de Dios en mí? Me sigue dando vueltas esa frase, hermanos. Y siempre le pido a Dios sabiduría en mis tiempos quietos de que yo pueda ser alguien que esté siempre atento a saber qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Estos eran, hermanos, estos personajes, ¿no? Estos eran libres de prejuicios denominacionales, que hoy nosotros podríamos ser esclavos de eso, ¿no es cierto? Sino que eran hombres y mujeres que en esa libertad buscaban a Dios. Ahora, ¿cuáles eran las preguntas, hermanos? ¿Cuáles eran las verdaderas motivaciones o aquello que les impulsaba, que les motivaba, que les, ¿cómo es? Eh, que les movía? ¿Qué les motivaba a estos hombres? Y hay preguntas honestas que ellos hacían, hermanos. Y una pregunta muy honesta que estos hombres y mujeres hacían es, ¿cómo he de vivir la salvación? Ellos entendían que habían sido salvos por Cristo. Y entonces ellos se preguntaron, ¿y ahora cómo tengo que vivir esta salvación? ¿Cuál en términos prácticos? Porque en términos teóricos, hermanos, es muy lindo describir la salvación. Es muy fácil incluso decir cómo hemos de vivir la salvación, pero vivirlo es otra cosa. Y eso es a lo que ellos se enfrentaron. La primera pregunta que se hicieron, hermanos, a diferencia de otros movimientos espirituales, es que ellos no escribieron ningún tomo de teología, ni alguna sistematización de su conocimiento. Más bien, encontraron en este deseo de ser fieles a Dios, el deseo de ser más como Jesús. Por ello, la insistencia en la salvación, que para ellos era importantísima, hermanos, importantísima, que eso es otra cosa que a mí me produce ruido en los círculos religiosos en los que nos movemos, en nosotros mismos, ¿no? Creo que muchos de nosotros y muchos cristianos vivimos no siendo conscientes de lo que significa la salvación. Porque como algunos movimientos evangélicos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Y vivimos así, como esos movimientos evangélicos, ¿no? Una vez salvo, siempre salvo. No me interesa más el tema de la salvación, porque bueno, ya Jesús murió por mí y por lo tanto no necesito hacer nada más. Sin embargo, esto era lo que movía de manera honesta a estos personajes y entonces la insistencia en la salvación estaba unida a su interés por cómo vivir la fe, cómo vivir la fe, cómo expresarla, cómo manifestarla cada día y cómo agradar a Dios en todo. Esto era fundamental, hermanos. El deseo de cómo agradar a Dios. Para ellos era importante eso, ¿no? No se está refiriendo a que ellos hacían obras para ser salvos, sino más bien el hecho de ser salvos les demandaba a ellos dar frutos de salvación, frutos dignos de arrepentimiento, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, ellos estaban muy empeñados en querer agradar a Dios en todo. En las soledades del desierto, la salvación, hermanos, la salvación, el concepto de la salvación no era un bien ultraterreno del cual debían ocuparse las almas descarnadas. No era un concepto subjetivo. En el desierto la salvación, hermanos, no se convierte en una idea como hoy nosotros la tenemos en nuestra cultura occidental. Hoy la salvación para nosotros es una idea, es un concepto, es una doctrina incluso, ¿no? La soteriología es una de las doctrinas que se encargan de eso, de la salvación.
Pero para estos personajes, hermanos, meditar en la salvación no eran cosas subjetivas, no quedaban en letra muerta. Para ellos, el concepto salvación era un asunto que debería relacionarse sí o sí con la vida cotidiana, sí o sí. La salvación está unida a la cotidianeidad, a nuestros actos cotidianos. Y ellos lo entendieron así, fíjense. A veces nosotros tenemos la idea, porque ese es nuestro concepto del monasticismo, de hombres que se alejan del mundo, ¿no? Que todo el día andan ahí con en una pose así, ¿no? De meditación, donde todo el día se la pasan orando, enclaustrados, donde todo el tiempo se la pasan meditando, donde se olvidan del mundo. Eso no sucedía en los personajes del desierto. Eso no, para eso, para ellos, perdón, eso no existía. Si bien es cierto, eran hombres y mujeres que profundizaban con mucha dedicación a las escrituras, ellos vivían, hermanos, tenían una vida, ¿no? Tenían una vida. Solo que aprendieron a descubrir que todo lo que hacían en esa vida, ellos tenían que incorporar la salvación o descubrir cómo la salvación en su vida cotidiana, en sus labores, en sus trabajos, ¿no? En todos sus momentos, podrían ellos, eh, podrían ellos encontrarse. Hay un apotegma que quiero compartirles acerca de esto que les angustiaba a ellos respecto de la salvación, de cómo ellos se preguntaban, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer para vivirla? Y hay esa historia del abad Euprepio, se llamaba él, Euprepios, y dice esta historia. Euprepios, al comenzar su vida monástica, fue a visitar a un anciano y le dijo: Padre, dime una palabra para que me salve. El anciano le respondió: si quieres salvarte, cuando vayas a ver a alguna persona, no hables antes de que él te pregunte. Euprepios, muy compungido por estas palabras, pidió perdón al anciano y le dijo: créeme, he leído muchos libros y en ninguno de ellos encontré tanta sabiduría, y se marchó habiendo recibido mucho provecho. Dime una palabra para que me salve. Si quieres salvarte, cuando vayas a ver a alguna persona, no hables antes de que él te pregunte. Porque ellos estaban relacionados, hermanos. La salvación tenía que ver con la cotidianidad, con sus charlas, tenía que ver con las relaciones que tenían entre ellos en vida comunitaria, con su trabajo. El camino de la salvación no era, según ellos, retórico ni abstracto. No era un concepto, por eso el anciano no le da una definición de qué es lo que tendría que hacer este hombre para vivir la salvación. Solamente dice, bueno, cuando vayas a ver a alguien, guarda silencio, no seas imprudente, ¿no? No seas tú el que acapare toda la atención. Si la otra persona te pregunta, entonces vos habla y vos decirle lo que quieres decirle, pero no antes. Para ellos relacionaban estos aspectos, hermanos, tan comunes para nosotros como un signo de salvación. Entonces, tenía que ver con la praxis del evangelio, con la práctica del evangelio, no con la retórica. Hoy vivimos mucha retórica en nuestros púlpitos. Hoy vivimos mucha retórica en muchos cristianos. Vivimos mucha retórica, ¿no es cierto? En muchos personajes de los movimientos, de los grandes movimientos evangélicos, ¿no? Que acomodándose a las poltronas del poder, que viviendo una vida acomodada, deslumbrada por los lujos, la riqueza, el dinero, el placer de las cosas, ¿no? Se olvidan
de la importancia de vivir el evangelio en la sencillez de este encuentro y de esta búsqueda de la salvación. Entonces, para estos hombres y mujeres, la pregunta de cómo ha de vivir la salvación tenía que ver con la práctica del evangelio y con la resistencia al pecado en todas sus formas. Ellos estaban dispuestos a querer renunciar al pecado en todas las formas que ellos pudiesen experimentar. El anciano ermitaño era en este sentido un especialista en la salvación porque era un hombre o una mujer de Dios y eso a ellos les bastaba. Ser un hombre y una mujer de Dios era suficiente para ellos. Creo que hoy esa riqueza espiritual de ir en búsqueda de aquello que sea significativo para convertirnos en hijos e hijas de Dios, debe bastarnos, debe bastarnos. A la pregunta por su salvación, siguiendo en esta pregunta que ellos tenían, a la pregunta por su salvación, encontraron respuestas que apuntaban a los asuntos de la vida cristiana de cada día. Ellos veían en lo que vivían cada día como una expresión o una forma de vivir la salvación. Y encontraron esta salvación o cómo vivir la salvación que tenían en Jesús a través de la práctica de la caridad. Por eso es que hoy, desafortunadamente, muchos de estos movimientos que aunque tienen que ver con una denominación en particular, que en este caso es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos hacen muchas obras de caridad, ¿no? Por ejemplo, tienen Cáritas, que es una asociación que tiene mucho este sentido, ¿no? Más allá de juzgar sus motivaciones, esto nace en esta experiencia de estos personajes. Ellos se encuentran en la práctica de la caridad, encuentran en la práctica de la lucha contra el miedo, el dominio de sí mismos, el ejercicio de la humildad, el control de la ira, la actitud vigilante frente a los apetitos humanos y otros grandes temas que conforman la santidad de la vida. Fíjense qué interesante es todos estos conceptos, ¿no? Que tenían que ver básicamente con buscar a Dios en una vida santa. Una vida así era el mejor sermón, incluso para convertir a los paganos. Y me parece muy, muy linda esta forma de entender la vida. Espiritualidad es toda una vida, dijo Thomas Merton. Espiritualidad es ante todo una vida. Entonces tenemos que aprender a descubrir espiritualidad en todas las cosas que hacemos, hermanos. Todas. En todos los lugares, cuando nos subimos al colectivo, cuando vamos al banco, cuando entramos al kiosco, cuando estamos haciendo bien al prójimo, cuando bendecimos a alguien, ya sea con algún recurso económico, ¿no es cierto? Ya sea con algo en especie, con una visita, con un mensajito por WhatsApp. Tenemos que encontrar espiritualidad y salvación en los actos que hacemos en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales. Tenemos que encontrar espiritualidad y salvación cuando damos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, cuando vamos a la iglesia, cuando guardamos el sábado, cuando no comemos chancho. Debemos encontrar espiritualidad y una espiritualidad, hermanos, que vaya en función de una vida que deseamos sea grata a Dios, no alejada de nuestro prójimo, no marginal, no haciendo acepción de personas, no condenando a nadie por su forma de ser, de vestir o de comportarse, sino más bien
es mostrar un evangelio con nuestros actos, un evangelio inclusivo, un evangelio radical, un evangelio que sea capaz, ¿no es cierto?, de conducir al pecador con toda firmeza, pero a la misma vez con todo amor, con toda ternura, para que encuentre a Cristo, así como alguien tuvo la ternura y la firmeza para que nosotros pudiésemos encontrarlo. Esto lo vemos, hermanos. Esto es lo que encontramos en esta pregunta que hoy necesitamos recuperar los cristianos. ¿Cómo he de salvarme? ¿Qué tengo que hacer para vivir esta salvación? No para ganarla. Eso ya lo sabemos. Ojalá quede claro, hermanos. No estamos haciendo nada para ganarnos la salvación. Nosotros creemos por fe que en Cristo ya la tenemos y es de manera gratuita. Pero esta salvación tiene que producir efectos, hermanos. Y los efectos no son conceptuales. Los efectos son básicamente conductuales. Los efectos son llevados en acciones y las acciones se reflejan en nuestra vida cotidiana. Para ellos, estoy leyendo ahora el segundo párrafo de la diapositiva, para estos personajes, nada había mejor que el ejemplo de una vida conforme al corazón de Dios. Una vida así, hermanos, era el mejor sermón, incluso para convertir a los paganos. Como lo cuenta esta historia que quiero decirles, que quiero leerles a continuación, que yo cuando la leí, la verdad me gustó mucho. Fíjense cómo ellos lograron reflejar en sus actos y en sus reacciones una vida conforme al corazón de Dios. Y me parece lindo que pudiésemos nosotros recuperar este sentido, ¿no? Me parece lindo. Y ahora lo van a ver porque esta historia me gustó, me encantó. Es una de las historias que más me ha fascinado de los apotegmas de los padres del desierto. Y hoy se las quiero compartir. Es una historia que va a ejemplificar el valor del desprenderse, qué significa desprenderse de las cosas y la paciencia que uno debe de tener. Bien, dice así esta historia. Una vez, unos bandidos llegaron al dormitorio de un anciano, al ermitorio, perdón, no es dormitorio, ermitorio de un anciano, y le dijeron, hemos venido para llevarnos todo lo que hay en esta celda. Él dijo, todo lo que vean, hijos míos, todo lo que vean. Cargaron con todo lo que encontraron y se fueron. Dejaron una bolsa que estaba escondida, por lo que el anciano la recogió y corrió tras ellos gritando, muchachos, tomen esto que olvidaron. Ellos se impresionaron muchísimo con la paciencia del anciano y devolvieron todo a la celda. Todos se arrepintieron y se decían unos a otros, este es realmente un hombre de Dios. Esta es una historia que aparece en el libro 100 dichos de los padres del desierto de Jeremías Baruch Ortega. Salvación y sabiduría, hermanos, confluían en una sola verdad. Y lo vemos reflejado en esta historia, ¿no? Ser sabio y tener la salvación era la misma aspiración para ellos. Y ser sabio era un logro de los que obedecen a Dios en su diario vivir. Un hombre del desierto decía, el que enseña a otros con el ejemplo más que con las palabras es en verdad un sabio. Entonces, cuando yo leo esta historia, ¿no? Difícilmente nosotros podríamos haber reaccionado como este anciano, como este hombre del desierto. Porque si se hubieran olvidado de una bolsa, no íbamos a cometer eso. Pero bueno, para el anciano, no, nada de lo que tenía ahí su alma estaba pegada a eso.
Por eso es que pudo desprenderse. Dijo, miren, les faltó llevarse también esto. Y entonces, cuando vieron eso, la gente se asombró, ¿no? De su sabiduría y se arrepintieron y decían, este es un hombre de Dios realmente por lo que este anciano logró hacer. El que enseña a otros con el ejemplo más que con las palabras es en verdad un sabio. Y son parte de esa riqueza espiritual de la cotidianeidad que todos nosotros debemos tener y experimentar. Ojalá podamos recuperar esta reflexión a nuestras vidas, hermanos. Ojalá podamos reflexionar cómo estamos nosotros teniendo salvación y vida diaria, cómo le estamos relacionando, cómo vivimos esa salvación en todo lo que hacemos. Ojalá saquemos ese concepto de salvación y que a veces solamente la tenemos en el culto o el sábado o la tenemos en el templo, ¿no? O en el lugar donde nos congregamos y la saquemos de ahí, saquémosla y llevémosla a nuestra casa, a nuestro auto, llevémosla a la relación con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestros patrones, con nuestros trabajadores. Llevemos esa salvación. Llevemos, hermanos. Hagamos actos que se traduzcan en acciones que la gente mire salvación en ellos. No nos perdamos en medio de esta sociedad donde el amor se ha resfriado, donde la caridad no existe, donde queremos que haya ruido, es mucho mejor. ¿Por qué creen que los boliches, usted entra a un boliche, bueno, no entre? Este, pero bueno, todos algún día entraron. Yo no fui muy de ir a los boliches, hermanos. Pero bueno, por lo que se ve y demás, y a veces los chicos suben eh, pequeños videos de cuando están en el boliche, en el antro, ¿no? Todo es música, una música estridente. Hay mucho ruido. La música tiene que estar en el volumen, en los decibeles más altos, porque ahí es donde los sentidos se embotan. Los sentidos dejan de funcionar. Por eso es que los chicos no saben en qué momento ya están borrachos, están drogados, porque todo eso que los rodea, principalmente el volumen de lo que les rodea, les hace perder la noción y la conciencia de la realidad. Y lo mismo pasa hoy, hermanos, en nuestro mundo. Hoy el mundo está subiéndole el volumen a todo lo que hace y nosotros estamos sucumbiendo a eso y estamos perdiendo la conciencia y la noción de nuestra realidad como verdaderos hijos e hijas de Dios. Así es que me parece interesante reflexionar este punto, esta pregunta que se plantearon ya desde hace muchos siglos estos hombres y que sigue siendo vigente hasta hoy. ¿Cuál era otra de las cosas que podemos rescatar de esta, uh, que podemos rescatar de esta forma de ser de los padres y las madres del desierto? Es que la espiritualidad estaba centrada en el conocimiento de ellos mismos. Este es otro concepto muy radical, ¿eh? Si fue radical el concepto anterior, este también es un concepto muy radical porque al menos en las sociedades occidentales en las que nosotros nos hemos formado, hermanos y hermanas, no hemos sido educados para conocernos a nosotros mismos. No hemos sido educados para eso. Desafortunadamente, nuestra sociedad y los valores de la cultura que nos rodean es una sociedad y una cultura que está centrada en conocer a los demás, pero no a nosotros mismos.
Algunos de ustedes en su entrevista que tuvieron, ¿no? Y que de manera intencionada, algunos de mis compañeros y compañeras del comité de selección hacíamos, era decirnos qué es lo bueno de ti, qué consideras que es lo bueno de ti, o decirnos 5 virtudes tuyas. Y todo mundo batalló, y todo mundo batalla. Cuando nosotros les preguntábamos y decinos tus defectos, qué es lo que no te gusta de vos, y ahí fluía más rápido. O sea, a veces creo que somos educados para conocer lo malo de nosotros, pero no así lo bueno. Y muchos de ustedes nos dijeron, y bueno, eso creo que tendrían que preguntarle a otros, ¿qué ven de bueno en mí? Porque no estamos educados, hermanos y hermanas, a conocernos a nosotros mismos. Al menos no en lo bueno de nosotros. Al menos no en lo bueno de nosotros. Por eso es que la espiritualidad de estos personajes, hermanos, es radical, porque ellos aprendieron a desarrollar ese conocimiento y empezaron a verse a sí mismos, ¿no? Para los padres y madres del desierto, el camino para ascender a las alturas inmaculadas de Dios suena un poquitito a espiritualidad desde arriba, ¿no? Para llegar a ese punto que yo siempre les he dicho que tenemos que subir, pero tenemos no que hacerlo desde nuestras virtudes, sino desde abajo. Esto es lo que pasa en estos personajes. El camino para ascender hacia las alturas inmaculadas de Dios pasa primero por la necesidad de descender espiritualidad desde abajo, descender hacia las profundas y oscuras realidades de nosotros mismos. Nos invita a descender primero al oscuro fondo de nosotros mismos y a encontrarnos en él con la cruda realidad de nuestro ser necesitado, de nuestro ser frágil, de nuestro ser que muchas veces, hermanos, lo hemos escondido detrás de unas murallas que nosotros mismos hemos levantado de frialdad, de indiferencia. Fíjense que esto es algo muy interesante. Muchos de nosotros, hermanos, no hemos desarrollado espiritualidades profundas porque en la mayoría de las ocasiones, las experiencias que hemos tenido en la vida, las experiencias que hemos tenido con otras personas que nos han defraudado, que nos han lastimado, cuando no hemos comprendido lo que significa el silencio de Dios, esta fragilidad con la que nos sabemos ser, esta necesidad, a veces somos como pollitos, ¿no? Como pollitos temblorosos, eh, queriéndose acurrucar bajo el abrigo de la mamá gallina. Muchos de nosotros, hermanos, dentro de nuestras personalidades somos personas tan, tan frágiles, tan sensibles, pero que hemos construido alrededor de nosotros toda una muralla. Hemos construido barreras para que las personas no nos vuelvan a lastimar. Entonces nos mostramos fríos, el ceño fruncido, la mirada adusta, eh, gritamos como para que la gente vea que el que manda aquí soy yo. Hemos desarrollado algunos de los conceptos de yo soy el duro o la dura, ¿no? Soy un hombre que parece ser que no muestra sentimientos, que no llora, aun cuando por dentro tenemos mucho miedo. Somos realmente una gelatina. eh, Somos como una gelatina temblando, ¿no? Debemos conocernos a nosotros mismos. Esto fue lo que empezaron
a experimentar y a vivir los padres del desierto, empezaron a encontrarse en ese fondo oscuro con la cruda realidad de que se consideraban como personas necesitadas. Para que entonces, hermanos, pudiesen darse cuenta de que eran capaces de clamar el auxilio de Dios y estar en condiciones de abrirse a la gracia salvadora del Padre. Esto ya lo platicamos en la espiritualidad desde abajo. Solamente cuando uno está en esta condición de tocar fondo, uno es susceptible, es capaz de tomar impulso para salir a flote, para salir a la superficie. Pero necesitamos empezar a romper esas armaduras, ¿no? Esas murallas que hemos construido y que nos han protegido para que otros no nos lastimen. Pero es necesario que esas sean quitadas para que entonces no sean esas murallas las que nos defiendan, sino sea la gracia salvadora de Dios la que saque cara por nosotros. Que sea el auxilio de Dios quien pueda ser nuestro juez y pueda ser nuestro salvador y nuestro abogado. Esto fue muy importante, hermanos, en la espiritualidad de los personajes del desierto. Ellos decían, primero la muerte y luego la resurrección. Es el mismo principio del grano de trigo del que nos enseñó Jesús. Si no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce fruto, produce mucho fruto. En este punto, hermanos, para que haya resurrección tiene que haber muerte. Y para matar, hermanos, el viejo hombre que todavía está en nosotros, tenemos que conocerlo. Y solo nosotros podemos conocerlo, aparte de Dios, ¿no? Solo nosotros podemos conocerlo. Y esta parte tiene como fundamento encontrar los ideales de la cual todos debemos ser capaces de alcanzar, como la pureza, la templanza, la bondad, la paciencia, la paz, el gozo, vencer la concupiscencia, el egoísmo, la impaciencia, la ira, la sexualidad descontrolada y desenfrenada. Todas esas cosas pertenecen a nuestro ser interior. Y para morir, para vivir hay que morir. Y tenemos que encontrar este camino conociéndonos a nosotros mismos. Conociéndonos a nosotros mismos. Dice un dicho, hermanos, déjenme ver si lo tengo acá en la diapositiva está. Estaba buscando en mis notas. El abad Antonio enseñaba en este sentido, ¿no? Él decía, si veis a un joven monje escalando el cielo por su propia voluntad, cogedle por el pie y arrojadle al suelo, porque lo que está haciendo no es bueno para él. No es bueno para él. No es bueno ni salva construir atajos para llegar más rápido hacia Dios. Hacia Él, hermanos, hacia Él se llega pasando primero por el encuentro con la miseria de nuestro propio corazón. Nosotros no llegamos
al cielo donde habita Dios por nuestra propia voluntad, o por nuestras propias fuerzas, o por nuestros propios méritos, sino más bien llegamos a Dios a través de reconocer lo que somos. Y muchas veces reconocer que somos hombres y mujeres tan necesitados de Dios. Isaac de Nínive ya para el siglo VII lo decía de esta forma. El salto para bucear en las profundidades se da desde el trampolín del pecado. Es el pecado el que me puede lanzar al abandono de los ideales forjados por mí mismo y lanzarme a las profundidades del alma. Allí están juntos mi corazón y Dios. Pero también, dice este hombre, allí también está la escalera para ascender a Dios. El salto para bucear en las profundidades del alma, hermanos, es a partir de reconocer cuán pecadores somos. Y yo sé que muchos de nosotros diríamos, sí, yo soy pecador. Pero pocos estamos conscientes de qué realmente eso significa, qué realmente eso es en nosotros y cómo podríamos decirlo y traducirlo en palabras. Hay muchos hermanos y hermanas, nosotros mismos, que tratamos de vivir la apariencia de la piedad, ¿no? Y podemos ser líderes que tenemos muchas responsabilidades incluso en la iglesia, pero ocultamos cosas dentro de nosotros y que necesitan ser tratadas, ¿no? Por eso el pecado es el único que puede arrojarnos a ese abandono de las profundidades del alma y a partir de ahí reconocer quiénes somos, ¿no? Pero reconocer que en esa profundidad del alma está mi corazón latiendo, pero también está Dios. Ya lo vimos. Nosotros somos el establo donde Dios ha decidido nacer. Él está en nosotros. Está pues, en la manera en que nos conocemos, en la manera en que vamos derrumbando esas murallas, destruyendo esos caparazones de indiferencia, de frialdad, de indolencia. Dios está allí. Pero me gusta mucho lo que dice Isaac de Nínive. También está junto la escalera. No es que nos quedamos en la profundidad, ¿no? Y no tenemos forma de cómo ascender a ser mejores para Dios, sino que también Dios ha provisto una escalera para ascender a Él. Dios siempre será nuestra salvación. Dios siempre será esa fuente inagotable de salvación en nuestras vidas. Esta forma, entonces, hermanos, de entender el camino espiritual produjo en el desierto personas humildes, que eso tanto necesitamos, tanto necesitamos. Esta forma de entenderse y de conocerse a ellos mismos hizo que pudiesen ser capaces de romper esas cosas que los separaban de los otros, de su prójimo, de la arrogancia, ¿no? Del orgullo, de aquellas cosas que uno es de verdad, hermanos, cuando uno entra en conciencia de quiénes somos, nos espantamos viendo realmente lo que somos. Para estos hombres, hermanos, esta forma, esta radicalidad de vivir su encuentro con Cristo y de vivir la salvación, produjo hombres humildes, mujeres humildes, hombres y mujeres servidores de manera afable, serenos, que se reflejaba en sus actos, en sus acciones, en su rostro. Compañeros generosos,
que se ayudaban mutuamente, reconociendo en el otro que el otro estaba igual que él. Entonces no se veían uno más que el otro, sino se veían como compañeros, como alguien que estaba sufriendo las mismas luchas y las mismas tentaciones. Qué hermoso es una vida espiritual, hermanos, de alguien que cuando ve el pecado del otro no lo juzga ni lo condena a partir de sentirse él puro e inmaculado, sino más bien condena la acción producida por el hermano, pero es capaz con la misma intensidad de amarlo. Es capaz de tener la misma intensidad de perdonarlo. Por eso el apóstol Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Porque todos luchamos, hermanos. A veces cuando disciplinamos a alguien, y yo no estoy en contra de la disciplina. Yo como líder he disciplinado a muchas personas. Pero siempre me ha dolido. Me ha dolido en el corazón. Y también he tenido esa conciencia de que puedo ser yo también esa persona, ¿no? Esa persona que finalmente también necesite algún día de la salvación. Y entonces, queridos hermanos, este camino produce a seres generosos, personas íntegras que no necesitaron de la hipocresía para ganarse el respeto de sus discípulos y el cariño de su Señor. Que no necesitaron la hipocresía. Ustedes saben que esta es una de las frases que a mí más me dan vuelta en la cabeza, ¿no? Y que más en mi búsqueda de mí mismo y conocerme a mí mismo, trato siempre de no ser hipócrita y a veces no lo logro. A veces me doy cuenta que sí, que a veces lo soy. Y me avergüenza, de verdad que me avergüenza. Y veo a estos hombres, ¿no es cierto?, que no necesitaron usar la hipocresía para ganarse el respeto de la gente, mucho menos para ganarse la sonrisa de Cristo. Cultivaron la humildad, confiaron en la misericordia de Dios y clamaron la gracia que nunca falta. La gracia que nunca falta. Todo esto fue producto de su deseo, ¿no es cierto?, de su deseo de buscar a Jesús, pero lo hicieron primero aprendiendo a conocerse a sí mismo. En la medida en que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, hermanos, y cambiemos esas cosas que nosotros sabemos que tenemos, en esa medida no necesitaremos ser hipócritas para ganarnos el cariño y el respeto de nuestros familiares, de nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, de los miembros de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, del trabajo, de donde sea. No necesitaríamos aparentar nada, porque nos demostraríamos tal cual somos. Y entonces nos apegaríamos a la misericordia de Dios y seríamos reconocidos de manera diferente. Y seríamos reconocidos como hombres y mujeres que cuando alguien pida una recomendación de nosotros, quien sea capaz de recomendarnos pueda tener con diáfana claridad que nosotros hombres somos hombres y mujeres que hemos decidido reconocer nuestras falencias, nuestras limitaciones, pero que cada día estamos luchando por ser personas humildes, servidores afables, compañeros generosos, seres íntegros, que confiamos en la misericordia de Dios y que clamamos a la gracia que nunca falta. Dios permita que eso suceda. Muy bien, voy a terminar aquí esta primera parte de la clase. Y voy a tener, antes de irnos al receso, 5 minutos para algunas reacciones a
a estos puntos que hemos charlado de lo que significaba lo que movía el corazón de estos personajes y cómo hoy nosotros los podemos aprovechar. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué tan importantes son estos principios que estos hombres y mujeres vivieron hace muchos siglos atrás, ¿no es cierto? ¿Qué nos pueden decir hoy a nosotros para la espiritualidad nuestra, para la espiritualidad cristiana? ¿Alguien quiere compartir? ¿Algún pensamiento, alguna frase, algo? Brenda. Buenas tardes, bendiciones. Buenas Bueno, tardes. primero tengo una duda con respecto a una afirmación que se hizo, ¿no? En lo que comentaba, ¿no? Nos compartía. Como decía, es que esperen a que nos pregunten para recién hablar. Por esto relacionada, ¿no? En cuando nos toca hablar hablar de Dios, ¿no? Y hablar de Él. Digamos, en este caso, creo que habría situaciones en las que tal vez no fuera necesario que nos preguntasen. No sé si se refería justamente a eso o no. No, no se refería a eso, querida Brenda. No, cuando tocamos esta historia, ¿no? La historia cuenta un hombre que quería que el anciano le dijera el concepto de la salvación. Y él le da un concepto práctico, un concepto que nada tenía que ver con los aspectos espirituales o de compartir el evangelio. Más bien le da un ejemplo práctico de una cotidianeidad, porque para ellos la salvación tenía que ver con esas cosas tan sencillas, tan comunes, pero ellos no las veían tan comunes porque en ello veían salvación. Entonces, cuando se plantea este punto, no tiene que ver con decir, bueno, para hablar del evangelio o para predicar a Cristo. No, eso vendría en otro contexto, pero básicamente este ejemplo solamente tenía como finalidad enseñarle a esta persona, ¿no? Que en una conversa que a veces sucede, cuando vos vas y platicas, siempre hay alguien más entrometido, ¿no? Es alguien que siempre quiere hablar, siempre antes que otro hable, él ya está hablando, ya en mi tierra se dice, ya está metiendo su cuchara antes de tiempo. Esos aspectos cotidianos para estos personajes del desierto eran tan importantes porque en esos ellos veían salvación y aún en esos decían, si no te preguntan, no metas tu cuchara, no metas tu cuchara. Sé prudente, sé atento. Venía en esa función la enseñanza, querida Brenda. Muchísimas gracias. Bueno, puedo comprenderlo muy bien ahora. De nada, Brenda, de nada. Cuando es el tema del evangelio, hablar de Cristo, bueno, aunque no nos pregunten, hay que meter la cuchara. ¿Alguien más? ¿Qué otras Exactamente. reacciones? ¿Perdón? Miguel. Sí, pastor, disculpe que no me funciona la cámara. No, no sé por qué, pero no funciona la cámara. Bueno, me quedé pensando bastante, naturalmente, en toda la clase hasta aquí, pero mayormente eh, en este texto, ¿no es cierto? Dice, una vida conforme al corazón de Dios. ¿Cómo, cómo me hace pensar tanto cuánto tengo que conocer más, conocerme a mí y conocer a Dios para llegar a tener la comprensión de cuál es el deseo de Dios en realidad? Porque muchas veces a través de las cosas que hacemos y de lo poco que sabemos, pensamos que lo que hacemos es la voluntad de Dios, ¿no? Pero muchas veces estamos haciendo tantas cosas que tienen que ver con Dios, pero no muchas que realmente son de Dios, ¿no? Que realmente van en nuestra relación con Dios, ¿no? Directamente con Él, ¿no? Hacemos las cosas que tienen que ver con Dios, pero por ahí no estamos tan relacionados, y lo digo por mi propia experiencia, no estamos tan relacionados o no estoy tan relacionado con Dios mismo, ¿no es cierto?
Y esto me hizo pensar bastante, ¿no? Me hace reflexionar bastante. Muy bueno, gracias. Gracias, Miguel, gracias. Me da pie para decir que a veces siento un cierto temor, diría, ¿no? De mirar cómo muchos cristianos viven como conformados, ¿no? Decir, bueno, yo ya soy cristiano, ya tengo muchos años en esto, ¿no? Y no darnos cuenta que nos hace falta conocer mucho más a Dios, que nos hace falta conocernos más a nosotros mismos, ¿no? Para de esa manera empezar a construir nuevos cimientos, nuevas formas, nuevas estructuras, nuevos relacionamientos con Dios. Creo que esto es interesante, hermanos. Creo por eso decía yo que uno de los grandes males que tenemos hoy en día, Richard Foster decía en su libro Alabanza a la Disciplina, una frase muy interesante, y Richard Foster decía que hoy vivimos la maldición de la superficialidad de nuestro tiempo. Hoy vivimos la maldición de la superficialidad. Nos conformamos con conocer las cosas de manera superficial pensando que eso lo es todo. Y creo que conocer a Dios y hacer las cosas de Dios nos llevaría esta vida y, si usted me permite decirlo, nos llevaría a la eternidad. Nos llevaría a la eternidad. Gracias, querido Miguel, por compartir. Dante, pastor, adelante. Sí, a mí me impactó la frase de cómo vivir la salvación, ¿no? Porque estábamos muy acostumbrados a escuchar prédicas o inclusive a hacer prédicas o compartir algo, ¿no? Con alguien que quiere recibir, si le estamos evangelizando a alguien o algo así, ¿no? De cómo conseguir la salvación, que es creer en Cristo y será salvo, dice la palabra, ¿no? Pero la frase de cómo vivirla, ¿no? ¿Cuál es el motivo de esa vida que hemos encontrado, ¿no? Y bueno, en estos personajes que decía, ¿no? Que el vivir su propia, vivían su propia salvación, ¿no? Los motivaba todo, ¿no? Gracias, querido Dante. Sí, la verdad que... No, perdón, no sé si querías decir algo más, amigo, perdón. Ok. Sí, la verdad que es una de las preguntas muy interesantes que, como lo expuse en clase, a veces nosotros no tomamos conciencia de eso. Ellos lo encontraron en la vida misma, en la cotidianidad de la vida. No sé si no sería muy mala idea también nosotros hacer lo mismo. Gracias, Dante, por compartir lo que te impactó. Marianela. Sí, cuando usted decía que en las entrevistas nos preguntaban cuáles eran nuestras cosas buenas y cuáles nuestras malas, yo creo que, hablo por mí, que uno viene como con una etiqueta, ¿no? Que fue criado con una etiqueta, vos sos lo malo, esto, lo otro. Y la verdad que agradezco a Dios porque a través de la clase, a través de la materia, estoy viendo de que tenemos que con humildad buscar a Dios que sane esas cosas que nos hicieron creer que son malas, porque bueno, sí reconocemos que somos pecadores, que somos miserables, pero bueno, también abrazarnos a esa gracia salvadora y con humildad poder servir a Dios, ¿no? Abrirnos a poder servir y sacarnos, que el Señor nos saque esa etiqueta de las cosas que quizás nos marcaron muchos años, ¿no? Gracias, Marianela. Tengo temor de decir algo a tu comentario y arruinar la belleza con la que lo expresaste, pero lo suscribiría con todas sus letras, lo que vos dijiste, ¿no es cierto?
Creo que sí, fuimos educados en eso. Fuimos educados cuando éramos niños y te caías, pero mira ese tonto, ¿no? Vos sos un tonto. Y entonces siempre nos dijeron, tonto, levántate, tonto, hay que ir a la escuela, tonto, hay que ir a trabajar, tonto, hacer la tarea, tonto, acostate. Y cuando crecimos, ¿en qué nos convertimos? En un tonto, ¿no? Pero creo que la espiritualidad nos lleva a redescubrirnos y nos lleva a redescubrirnos desde los ojos de Dios. Y con humildad tenemos que reconocer que somos muy valiosos ante los ojos del Señor. Gracias, Marianela, por compartir. Mario. Sí, a mí por ahí me gustó mucho una de las frases ahí que escuchamos, que decía que un hombre que enseña con su ejemplo más que con sus palabras es un genio, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos por ahí ser muy buenos hablando, por ahí trayendo la palabra en la iglesia el sábado, ser el mejor expositor, el mejor predicador, y si durante los otros 6 días somos personas que hacemos totalmente lo contrario a lo que decimos, o no hacemos lo que por ahí Dios nos pide, ¿no es cierto? Es en vano eso de hablar, ¿no es cierto? O hablar lindo, o hablar bien, o saber mucho, si no lo ponemos en práctica, ¿no es cierto? Gracias, Mario. Gracias. Es cierto. Sabio es aquel que respalda sus palabras con acciones. Y creo que de eso se trata esto, ¿no? Se trata, la humildad es fundamental. Lo vimos desde la clase de espiritualidad desde abajo. Conectar nuestra terrenalidad, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, crecer para Cristo y dar muestra de eso, o sea, dar muestra de eso. Yo una vez en una prédica le dije a la iglesia, hermanos, ¿qué pasaría, Leo, si en estos momentos entrara por esta puerta su patrón o su empleado y lo viera acá cantando y demás? ¿Qué pensaría de ustedes? ¿Qué pensaría? Esa persona diría, mira, así como lo veo yo acá, lo veo, tiene la misma mirada y tiene el mismo gozo en el trabajo o donde sea. O qué pensaría de nosotros, ¿no? Muchos se agacharon o nos agachamos, digo también yo, qué sé yo. Y pienso que ahora es esta ruta que nos marcan estos personajes, nos hacen vivir en esa tranquilidad de que sin hipocresía poder ser lo que somos sin necesidad de ocultar nada a nadie, ¿no? Sin necesidad de cuidarnos, de decir, ay, tengo que no decir acá, que no decir allá. No, y creo que eso es algo muy bueno que la espiritualidad profunda nos ayuda a reencontrarnos a nosotros mismos y a partir de allí hacer cambios profundos y significativos en nuestra vida. Gracias, Mario, por compartir. Bueno, si no hay nadie más, vamos al receso. Tomamos 10 minutitos de receso, hermanos, y volvemos a la clase. ¿Tá?